Hace 40 años, venezolanos y extranjeros diseñaron el trayecto de esta carretera y dejaron registro audiovisual de su labor en estas tierras. Les fue encomendado impulsar el desarrollo de una región inhóspita y estratégica para la nación. La carretera Machiques-La Fría, en el estado Zulia. Ancestrales territorios de los indígenas Barí o Motilones Bravos, como han sido descritos en innumerables documentos desde la época de la colonia. Un documento inédito que data del principio de los años 60. La historia de un grupo de hombres que lograron penetrar en un territorio salvaje y convivir con una etnia para muchos peligrosa. O tal vez es la historia de una etnia que descubrió la verdadera esencia de nuestra cultura. El estudio abarca de Machiques a La Fría, en la parte occidental del lago de Maracaibo. En 1961 estudiamos Machiques, Río Aricuaizá y Río Tarra, La Fría, con un total de 160 kilómetros. Veremos ahora el tramo Río Tarra, Río Aricuaizá, que ha sido la parte de proyecto realizada en 1962. El Ministerio de Obras Públicas era el que atendía ese entonces proyectos, construcciones, etcétera, de carácter nacional. De modo que nosotros, Urbanismo y Vialidad, éramos una compañía que venía ya hacía ya bastante tiempo efectuando proyectos de obras viales, carreteras más que todo, todavía no había las autopistas. Y entre las muchas carreteras que hacían falta en el país, era la carretera Machiques-La Fría. ¿Por qué? Porque la carretera Machiques-La Fría resolvía un problema desde tiempo inmemorial, diría yo, no resuelto. La comunicación por la parte oeste del lago de Maracaibo. Ir de Maracaibo, o del norte del estado Zulia, hacia el sur del estado Zulia y hacia San Cristóbal, solo se podía efectuar por la zona este del lago, donde estaba la carretera trasandina, etc. Por el lado oeste no había nada, de modo que se llegaba desde Maracaibo hasta Machiques y punto. Ahí se acababan las comunicaciones y toda la tierra al sur de Machiques estaba incomunicada. O sea, había una aspiración nacional para que se construyera esa carretera. Entonces, siguiendo ese deseo pues nacional, el Ministerio de Obras Públicas nos encargó de efectuar el estudio. Estudio pues de una zona que nadie había transitado, no se conocía y que resultaba pues muy atractivo realizar. Esa carretera era obvia, esa carretera había que hacerlo por muchas razones. Yo la veía importantísima del lado de comunicación, ni hablar, ¿no? Había una diferencia de cientos de kilómetros entre la vuelta al este y la vuelta a la vía derecha que hicimos al oeste del lago de Maracaibo. Había razones para mí de desarrollo, había razones hasta militares, yo diría, porque la cercanía del lindero con Colombia puede ser muy importante. No había, la frontera en ese sitio estaba absolutamente desguarnecida. Podía suceder cualquier cosa sin que los gobiernos se dieran cuenta. Por lo tanto, una carretera ya era necesaria. Sobre todo la zona cerca de Casigua, de Tibú, de Río de Oro, son todas zonas cercanas al lindero venezolano. Había en ese entonces un comercio grandísimo con Venezuela porque sobre todo los trajes, las cosas manufactureras, tabaco también, no sé qué otras cosas, era extremadamente más barata en Colombia. Por lo tanto, eso es lógico, en vista de que
que no había Guardia Nacional ni no había nadie, que hubiera pues ese tipo de comercio. Pasaban hileras, 30, 40, lo llamaban maletero, cargaba una maleta enorme, no sé cómo la aguantaba, era 1 metro por arriba de la cabeza y 1 metro por debajo, y cargaba y llevaba a Venezuela eso. No solo esto, pero vimos también contrabando de ganado, que también por la misma razón, el de Colombia costaba mucho menos que el venezolano, y entraba, naturalmente todo eso era ilegal. Imagínense traer ganado, es sumamente peligroso, porque si alguno de esos ganados hubiera sido enfermo, era una tragedia para Venezuela. Esa carretera también, creo yo, ¿no?, paró o limitó mucho ese contrabando. Estamos en Casigua El Cubo, en la parte suroccidental del estado Zulia. Ese sitio lo escogimos como base de nuestras operaciones y desde allí iniciamos nuestros reconocimientos aéreos de la región. Vemos ahora el espíritu de Canaima, o sea, la avioneta en la cual tantos vuelos hicimos sobre la tierra motilona. Vemos aquí la puerta trasera ha sido removida. Hicimos eso en el propósito de tener la mejor condición para las observaciones. Estamos volando sobre el río Tarra. Hemos salido de Casigua y avanzamos hacia el oeste, hacia el sitio de puente por el cual el trazado cruza al río Tarra. El terreno se aprecia, se hace ondulado en la margen izquierda del río. Aquí hemos llegado al sitio denominado la Peña de Lucía, que escogimos como ponteadero por la condición de seguridad que ofrece allí el curso. Obsérvese la colina o pequeña eminencia que está en la margen izquierda, que demarca perfectamente la situación del cauce. La pica que se aprecia es la abierta por nuestros tractores para iniciar el reconocimiento. Debo decir que la frase impacto ambiental, esa surgió muchos años después. Muchos años después fue cuando en los estudios de vialidad se requirió pues una apreciación de los daños que se podían efectuar con la construcción de una determinada vía, etc. En ese entonces eso ni siquiera se mencionaba. Por otra parte, no se mencionaba ni se le hubiera podido prestar mucha atención, porque lo que se iba a realizar, la construcción de una carretera entre Machiques y La Fría, iba a ser algo exactamente semejante en cuanto a impacto ambiental se refiere a lo que se había hecho cuando se estudió la carretera panamericana, por ejemplo. Se atravesaba una zona más o menos semejante y los daños eran más o menos semejantes y se estaba deforestando con el propósito de aprovechar unas tierras muy buenas en ambos casos para la agricultura y ganadería. De modo que no se consideró ni se habló nunca de impacto ambiental. Efectivamente, el que considere que al tumbar esa selva se va a crear un daño, un perjuicio, está diciendo una gran verdad. Pero las verdades también hay que contrapesarlas con los beneficios que se obtienen. Y cerrar el circuito vial por el lado oeste del lago de Maracaibo es un beneficio incuestionablemente enorme, que bien justifica que se deforeste una franja de terreno. Nos entusiasmaba enormemente ver crecer el puente día a día y llegó el momento en que los tractores iniciaron la rampa y empezaron a extender tierra para producir lo que pudiéramos llamar el estribo de nuestro puente.
Ese estudio de esa parte central sí revistió muchas dificultades que tuvimos que anticipar y que precaver nosotros un sistema de, ¿cómo diré yo?, de operación que nos defendiera de los indios y que nos permitiera además desplazarnos dentro de una selva impenetrable. Teníamos que tenerle mucho cuidado, porque incluso en una oportunidad que vimos a unos sujetos que estaban haciendo una tumba cerca de donde comenzaba la parte central, conocimos a los sujetos que estaban en la tumba, al día siguiente volvimos allá y nos dijeron, no, es que los mataron los indios. O sea que estábamos impresionados nosotros y preocupados no nos fuera a nosotros a pasar más o menos lo mismo. Tengo fotografía de un obrero de mariología que tiene una flecha que es pasada por el cuerpo. Tengo otro que tiene una flecha pasada aquí. Todas esas cosas impresionaban muchísimo naturalmente, ¿no? En ese momento se hablaba muchísimo de los motilones, que eran gente que agredían. Es más, los historiadores, como los que hablaron de Noticias Historiales de Venezuela, Fray Pedro Simón, que menciona a los indígenas del área, hablaban de que eran caníbales. Hay descripciones en Noticias Historiales de Venezuela en el libro cuarto, donde se habla de ellos como que los encontraron comiendo gente o comiendo carne humana o cuartos de carne humana. La primera cosa que se nos ocurrió fue ir a la misión que tenían los capuchinos en el Tucuco, que estaba precisamente en el extremo norte, digamos, de esa zona selvática donde estaban los indios. Allí hablamos con los capuchinos no sé cuántas veces, sobrevolamos la zona no sé cuántas veces y nos fuimos formando una impresión muy poco, ¿cómo diré yo?, muy poco convincente. Fue una experiencia especialísima llegar donde los indios tan ¿cómo diré yo?, tan confusos como nosotros cuando nosotros estábamos aterrizando, y eso mejor es no hacer comentarios hablados, eso en la película se ve. Volando hacia el norte del Catatumbo, nos enrumbamos hacia la zona donde habitan los indios motilones. Aquí estamos frente a uno de los bohíos. Obsérvese que constituye una choza larga de más o menos 30 metros de largo por 10 a 20 metros de ancho, con puertas en sus extremos y en su parte central. Dentro de cada bohío, según fuimos informados luego, habitan de 80 a 150 personas que hacen una vida comunitaria sumamente peculiar. Pudimos apreciar que el bohío que habíamos divisado desde el avión iba a quedar muy próximo al trazado de la carretera y por eso resolvimos visitarlo. Despegamos del aeropuerto de Casigua en el helicóptero y decidimos ir hacia el bohío recorriendo la selva sobre la pica abierta por nuestros tractores. Dio la casualidad de ser el tiempo en que estaban florecidos los apamates, de manera que en la inmensa alfombra verde que teníamos a nuestros pies había puntos morados destacados muy claros que eran los apamates florecidos. Y aquí estamos llegando al bohío. La trepidación del helicóptero hace que la vista sea muy movida. Los indios con camisas y sombreros nos miran curiosos desde las afueras del bohío. Ya esta es nuestra primera foto en tierra. Los indios apenas bajamos, se quitaron inmediatamente las camisas y sombreros y los pusieron
contra la pared del bohío. Y están posando aquí como viéndonos con curiosidad, como si fuéramos cosas raras. Y nosotros los miramos a ellos exactamente en la misma forma. Y véase aquí el collar que tiene este indio formado por dientes de lapas y otros animales. Esta tiene en cambio collares de botones, de cuentas. Nosotros somos técnicos, pero no sabemos nada de indígena, me explico, ¿no? Entonces, por ejemplo, la manera de tratarlo, la manera de cómo acercarnos a ellos, era de gran ayuda tener un indigenista. Un indigenista es una persona que sabe cómo piensa un señor como los indígenas motilones que tiene 2, 3, 4 mil años de atraso con respecto a nosotros. ¿Cómo tratas tú un indígena de ese tipo? Es muy difícil, no sabemos. Entonces, para no hacer errores, se hicieron errores, pero para hacer los mínimos de errores, lo consulté y todo lo que él decía para mí valió muchísimo. Porque el contacto que tenía yo con los indios era más real, más justo, más eficiente para las dos partes. Empezamos a iniciar un poco de confianza. Fue una cosa curiosa para los indios ver prender un fósforo y prestaron a eso mucha atención. Fíjese que tanto la indiecita como el cacique están curiosos. El helicóptero viene de nuevo a traer otro de los compañeros nuestros. En el helicóptero solamente había cabida para 2 y éramos 3, de modo que hubo de hacer varios vuelos. A la llegada del helicóptero, los indios se cubrieron de nuevo también y fueron inmediatamente a ver qué pasaba. Luego se quitaron de nuevo sus camisas, al igual que habían hecho antes, y departieron alegremente con el recién venido. Ahí este ve con curiosidad el machete nuevo. Y aquí está repartiéndose la cantidad de machetes al grupo de los indios. Muchas latas de sardinas tuvimos que abrir para entregárselas a los indios. Ya ganada la confianza de los indios y ellos y nosotros con el estómago lleno, tratamos de ver si entrábamos al interior del bohío. Era una experiencia interesante, pero no queríamos arriesgarnos mucho. Para entrar al bohío habíamos llevado estas lámparas de gasolina a fin de ver si nos iluminaban y nos permitían tomar algunas fotos. Las escenas que estamos viendo son en el interior del bohío. Esta vieja está tejiendo las faldas que usan las mujeres allá. El telar está fijo en el suelo. Y ahora, ya más amigos nuestros, ya más entusiastas, les pedimos con las flechas de darnos alguna demostración.
mostraron muy entusiastas. Dispararon numerosas veces, nos prestaron los arcos y las flechas, como se ve aquí, para que también nosotros hiciéramos nuestra tentativa. Los indios se habían hecho mucho más amigos, mucho más gentiles y habían perdido aquella condición de ariscos con que nos habían recibido al principio. Y quisimos pues dirigirnos con ellos hacia abajo, hacia el cañito que pasaba inmediato al bohío, en el propósito de verlos pescar. Hemos llegado al caño, pero los indios no quisieron pescar y resolvieron inmediatamente meterse en el agua a darse un buen baño. De manera que nuestra experiencia con los indios fue pues la de verlos con la madre naturaleza dándose un baño fresco en este caño tranquilo. Y nosotros no podíamos ser los menos con ese caño tan agradable y acompañamos a los indios en un baño en plena selva tropical. Creo que somos los primeros en habernos dado un baño con los indios motilones. Es muy interesante el hecho que esos motilones tenían un lenguaje extremadamente sencillo. Yo pienso que no pasaba de las 100 o 200 palabras lo que ellos hablaban. Ellos entendían todo en una forma extremadamente instintiva. Cuando se dice una palabra es suficiente decir, por ejemplo, fiima, que quiere decir agua. Entonces la manera de decirlo, la manera ellos entendían enseguida que hablaba o de lluvia, o de vamos al río, o tenía sed. Era suficiente decir una sola palabra, todo el resto era para ellos instintivo. Entendía perfectamente lo que tú querías. Desde el punto de vista etnolingüístico, los barí no pertenecen a la lengua caribe. Los barí pertenecen a la lengua chibcha o macro-chibcha. La cultura macro-chibcha que viene del lado de Colombia es una cultura verdaderamente de alta cultura, de gran cultura. Son realmente personas que pertenecen a una sociedad organizada, que tuvieron sembradíos, que tuvieron regadíos, que tuvieron ciudades, o pequeñas ciudades por lo menos, o lo que se llamaría ciudades-estado. Personalmente pienso que en realidad los barí nunca, desde mi punto de vista, fueron agresivos. En los últimos 30 años se ha desarrollado una conciencia por la antropología del compromiso. No se llama así todavía, yo le llamo así y algunos colegas como el profesor Esteban Emilio Mosongi, Jorge Mosongi, Marie-Claude Mattei-Müller, nos hemos abocado a defender a los indígenas desde el punto de vista antropológico. La conciencia es tardía, digamos, pero se puede decir que desde el año 1875, que se desarrolló en París el famoso Congreso de Americanistas, ya desde entonces, del 1875, se pedía respeto por las lenguas y por las culturas indígenas de América. La conciencia antropológica que se ha tomado sobre el indio es que el indio simplemente es diferente, es la otredad, es la alteridad. El indio es un hombre diferente a nosotros y hay que respetarlo y valorarlo de acuerdo a sus principios. Eso es lo importante, que nosotros sepamos valorar las otras lógicas, valorar las otras culturas y no pensar que nuestra cultura es la única. Nosotros tendríamos que tener un viaje inverso, ser más bien hermeneutas en ese sentido, tratar de meternos en la otra lengua para que desde nuestro punto de vista humilde llegásemos a decir, no puedo comprender la totalidad de esa cultura, porque eso ocurre cuando uno se mete en una lengua indígena. No podemos entender cuando un chamán mapuche o piaroa o yecuana o barí o yucpa están invocando a sus dioses. Los dioses
a sus propios dioses, que tienen otros nombres, y otros espíritus que tienen sus nombres indígenas. Nosotros no lo entendemos porque lo queremos comparar con nuestro propio sistema religioso. Sí aprendimos que los indios son gente, son una gente perfectamente tratable, educable, agradable, que se les debe tratar como a gente. Es decir, nos resultaron unos amigos simpáticos. Durante varios meses con nosotros, esos indios aprendieron una porción de cosas de la vida corriente. Aprendieron a usar el hacha, por ejemplo. Ellos antes no sabían que era un hacha. Y ellos llegaron a manejar el hacha, a cortar la leña de maravilla. Aprendieron así labores de cocina. Perfecto. Habían indiecitas que estaban permanentemente ayudando al cocinero, al que se ocupaba de la cocina, y como la cosa más natural del mundo. Pero siempre juntos. Desde ese punto de vista, digamos, de lo material, ellos aprendieron. Mantuvimos así a la perfección, no hubo la más mínima fricción, el más mínimo inconveniente. Nos resultó más bien una situación de amistad y de camaradería muy agradable. Parece pintoresco porque personas que no hablan la misma lengua ni nada, y tan distintas, pero logramos eso. También aprendieron que nosotros no somos unos mataindios, nosotros no somos unos individuos malucos, sino que más bien éramos perfectamente tratables. Nos hicimos, en fin de cuentas, amigos. Eso lo aprendimos nosotros y lo aprendieron ellos. Y eso a mí me parece fundamental. Concluido el trabajo, evitando que nos lleguen las lluvias, iniciamos el retorno. Primero las máquinas. Después los obreros regresan por los ríos que tanto habían recorrido antes. Y nosotros, también los últimos, nos aprestamos a partir. Comenzamos a cargar la vieja avioneta que tanto nos ha acompañado en nuestros viajes de exploración. Una última despedida de todo aquello que tanto nos interesó durante 5 meses. Más maletas, más objetos. Ya termina de llenarse la avioneta. Y ahora, saludando con tristeza a nuestros amigos motilones que se quedan solos en la espesura, damos marcha al motor. Cuando empezamos a sentir que el avión se eleva, echamos entonces muy de menos a nuestros hermanos los motilones, a quienes tanto temimos al principio y a quienes consideramos luego tan buenos.